Un saludo para todos los que me están escuchando. Soy Raúl Aguilar Nodarse, licenciado en Cultura Física y Deportes, graduado en la República de Cuba, nacido en ese país. Hace 23 años que vivo en la Argentina. Soy entrenador de básquetbol nivel 3 y actualmente me desempeño como director en EVA en la provincia de Formosa, entre otras actividades. He tenido la oportunidad de, en algún momento de mi larga carrera como entrenador, que ya pasa de 30 años, trabajar con el básquet para mujeres, trabajar en el sexo femenino. Y esa es una de las razones que me ha motivado compartir con ustedes una charla que tenga que ver con esto que están viendo en el título, entrenamiento en mujeres. Pude investigar al respecto, pude conocer, pude estudiar, pude leer estos términos y hoy aprovecho este momento para sencillamente no darle ningún tipo de lección, sino única y exclusivamente compartir algunos conceptos que yo creo que son importantes y que me da la impresión que pueden ser interesantes para que los que me estén escuchando puedan analizar y evaluar. Me interesaría mucho que esta charla le pueda servir no solo a los entrenadores que trabajan con el sexo femenino en el básquet, sino también para otros deportes, les pueda servir a los preparadores físicos y profesores de educación física que entrenan con mujeres y por sobre todas las cosas a las atletas que deben ser las que más conocen de todo esto que yo le voy a hablar, pero que por ahí puede haber algunos conceptos que no los tienen bien afianzados. Esta es la razón por la cual me estoy tomando la atribución de compartir con ustedes algunos que otros conceptos sobre entrenamiento en mujeres y reitero, espero que les sea útil y que les sirva para seguir adelante en cuanto a la preparación de sus respectivos equipos. Durante mucho tiempo, y ya nos vamos a ir adentrando en materia, durante mucho tiempo, reitero, el entrenamiento y la competición deportiva en el sexo femenino se plantearon con modelos adaptados en exclusiva al sexo masculino. En esta generalización se pasaba por alto un aspecto determinante. ¿Qué quiero decir? Que cuando íbamos a entrenar en mujeres, directamente veíamos qué deporte o qué actividad física estamos haciendo y copiábamos, pegábamos, traíamos y ejecutábamos cosas más o menos parecidas, para no decir iguales, de las que ya veníamos haciendo en el entrenamiento con los hombres. Por eso digo que se pasaba por alto un aspecto determinante de la fisiología femenina, que es sin lugar a duda el ciclo menstrual. El estudio de las características del ciclo menstrual en mujeres que practican ejercicios físicos se ha convertido en un aspecto muy importante en la fisiología deportiva. Iba a decir en los últimos años, no,
en ya hace un buen tiempo, en ya hace varios años, el ciclo menstrual en las mujeres que hacen actividad física se ha convertido en un aspecto extremadamente importante. Esta interrelación que existe entre la actividad física y el ciclo menstrual forma parte, como es lógico, de la repercusión general que ambos, actividad física y ciclo menstrual, ejercen en el organismo como un todo. Teniendo en cuenta las consideraciones antes señaladas, que fueron varias, teniendo en cuenta la escasez de estudios realizados fundamentalmente en el básquetbol femenino argentino, en este sentido, y valorando muy positivamente la importancia que para los entrenadores y los preparadores físicos tiene el conocimiento de la historia menstrual de sus atletas, así como el autoconocimiento de su cuerpo a las atletas, es que proponemos en esta charla, en esta disertación, en esta conferencia, como la quieran llamar, ideas, proponemos formas de trabajo, conceptos, formas de investigar y algunas que otras consideraciones que se deben tener en cuenta en los entrenamientos cuando de mujeres se trata. Es costumbre dividir las funciones del organismo en funciones vegetativas y funciones de relación. Si quisiéramos incluir en esta clasificación a las acciones sexuales, no sería fácil situarla en ninguno de estos dos apartados. Pues si por una parte la vida sexual tiene algo de prolongación de la vegetativa, sin lugar a dudas, por otra parte, está íntimamente ligada a la vida de relación. Por lo tanto, mundo vegetativo, mundo reproductor y mundo de relación están entrelazados en ese todo uniforme y en ese único que es el individuo. En tiempos no tan antiguos, la mujer aún constituía el centro de la familia. Estaba refugiada en el hogar, no participaba en la vida exterior, mucho menos en las luchas del mundo. La participación del hombre en la vida de relación estaba compensada como apoyada por una fuerte contribución femenina, pero solamente a la reproducción. Dicho de otra manera, la mujer moderna, sobre su función de ser madre, sobre la importantísima función de ser madre, se ve sobrecargada con funciones que no hace mucho solo recaían en el varón, en el hombre. Dentro de la vida de las funciones de relación, la actividad deportiva desde hace muchos años ha ocupado un lugar preponderante. La aparición de los juegos deportivos, que también sucedió hace un buen tiempo, que es un fenómeno social, se ha vinculado estrechamente con el desarrollo de la sociedad
y de la cultura. Dentro de las características diferenciales en lo que respecta al deporte, es incuestionable que el ciclo menstrual, como atributo específico de esta última, de la mujer, ocupa un lugar preponderante en esta diferenciación, o lo que es lo mismo, la mayor diferencia que existe. Dicho de otras palabras, la mayor diferencia que existe entre hombre y mujer en cuanto al deporte, al entrenamiento deportivo y a la actividad física es, sin lugar a dudas, la existencia de un ciclo menstrual que es un atributo específico de la mujer. La literatura sobre este tema aporta conclusiones muy variadas. Se ha escrito al respecto. Pero en general, casi todos, o la mayoría, no quiero ser absoluto, tienden a estar de acuerdo en que existen modificaciones que afectan la capacidad de la mujer para el ejercicio físico a lo largo del ciclo menstrual. Y acá tendría que aparecer la primera aclaración. Cuando me refiero a ciclo menstrual, no estoy hablando única y exclusivamente a la menstruación, a los 4, 5, 6 o los días que fueren que la mujer tiene la regla y está menstruando. Ciclo menstrual es mucho más amplio y lo vamos a ir analizando más adelante. Por otra parte, existen factores relacionados con el ejercicio físico, el estrés, el entrenamiento de resistencia, la pérdida de peso corporal, la disminución de la grasa corporal, que pueden ocasionar trastornos menstruales. Estos factores y algunos más pueden ocasionar trastornos menstruales. Está demostrado. El estudio de las características del ciclo menstrual en mujeres que practican ejercicios físicos se ha convertido en un aspecto importante en la fisiología deportiva. Por eso es determinante que tengamos en cuenta la existencia de estos factores que están viendo en la filmina cuando de planificación de entrenamiento deportivo se trate en mujeres. Quiero pasar a continuación a comentarles algunos conceptos que creo que son importantísimos a tener en cuenta en el entrenamiento deportivo durante todo el ciclo menstrual o las diferentes fases del ciclo menstrual de la mujer. Uno de los primeros conceptos que me parece esencial es el denominado menarquia. La menarquia sencillamente es la primera menstruación que tiene la mujer, que normalmente sucede entre los 10 y los 16 años. Se debe a la activación de los ovarios y a la producción de hormonas, estrógenos o progesterona, que liberan los ovarios. Por supuesto, no son las únicas hormonas que liberan los ovarios, pero sí los estrógenos y la progesterona, las hormonas más importantes que liberan los ovarios y que pueden incidir en la planificación o en la eficiencia o en el rendimiento en un entrenamiento deportivo
teniendo en cuenta las diferentes fases del ciclo menstrual o, lo que es lo mismo, la historia del ciclo menstrual de la mujer. Es un hecho científicamente demostrado que la actividad física realizada por chicas, por mujeres, antes de la pubertad, retrasan la aparición del primer periodo. O, lo que es lo mismo, la actividad física realizada antes por niñas, antes de la pubertad, puede retrasar la aparición de la menarquia. Habíamos dicho que la menarquia puede aparecer entre los 10 y los 16 años, aunque, por supuesto, existen excepciones, pudiendo aparecer antes o después de estas edades que generalmente se explican o se muestran en las diferentes bibliografías que hablan de este tema al que nos estamos refiriendo. La menarquia, que es la primera menstruación de la niña, dura entre 4 y 7 días aproximadamente. Y después hay una pausa de unos 23 días hasta el siguiente periodo, aunque esto también es variable de una mujer a otra. En algunas mujeres pueden ser ciclos de más o menos 28 días o ser irregulares, fundamentalmente en los primeros meses después de su comienzo. Por último, el último ítem que ven ahí en la filmina, que es el referido al crecimiento y que yo lo traigo en esta conversación porque me resultó muy interesante cuando lo encontré en bibliografía, es que cuando se produce la menarquia, el estirón suele estar ya prácticamente finalizado. Y visto de esta manera, podemos interpretar que una vez que la niña tiene la primera menstruación ya no va a crecer más. No es tan así. El crecimiento después de la menarquia es variable, entre 4 y 12 centímetros aproximadamente, aunque la mayoría de las niñas crecen solo unos 6 o 7 centímetros y la mayor parte en el primer y segundo año tras la menarquia, tras la primera menstruación. En general, los primeros 20 centímetros de ese estirón al que nos hacíamos referencia los crecen antes de la menarquia y los últimos 5 centímetros en los siguientes 3 o 4 años después de la primera menstruación. Otro de los conceptos que creo que es importante tener en cuenta dentro del ciclo menstrual de la mujer por parte de entrenadores, preparadores físicos, incluso la misma atleta, es el denominado amenorrea, que no es más que la ausencia del flujo menstrual y puede ocurrir normalmente o ser una señal de mal funcionamiento o de enfermedad. ¿Por qué no? La amenorrea es una afección que ocurre cuando una mujer que ha estado teniendo ciclos menstruales normales de golpe deja de menstruar durante 6 o más meses. La amenorrea es un trastorno serio de alteración del ciclo menstrual que puede aparecer en mujeres que practican deporte de alta intensidad, alto rendimiento o incluso planificaciones no justas de acuerdo a la necesidad y a la posibilidad del atleta. Conocer en qué consiste la amenorrea y cómo prevenirla o cómo tratarla es de vital importancia con el objetivo de minimizar el daño
que las deportistas pueden sufrir en su cuerpo y en su organismo, consiguiendo así que lleven a cabo una práctica deportiva de forma saludable y segura, aunque se dediquen a la alta competición. Si de amenorrea y deporte se trata, me gustaría ampliar diciendo que casi todas las mujeres que practican deporte de alta competencia sufren el riesgo de padecer de amenorrea por lo menos en alguna ocasión de su vida deportiva, independientemente del deporte que realizan. No estoy diciendo que todas las mujeres que practican deporte de alta competencia van a padecer de amenorrea. No. Estoy diciendo que casi todas las mujeres que practican competencia de alto rendimiento y se entrenan para lo cual pueden sufrir el riesgo de padecer amenorrea en algún momento. La amenorrea de las deportistas, por tanto, resulta de asociar múltiples variables que inciden en que aparezca. La dieta, el estrés psicológico, la disminución del peso corporal y, sin lugar a duda, el ejercicio físico. Hay que tener en cuenta la edad ginecológica o el historial menstrual anterior de esa atleta. ¿Qué causas la amenorrea en mujeres deportistas? Bueno, ¿cuál es la consecuencia de la amenorrea en mujeres deportistas? Un aparato reproductor inmaduro que puede estar derivado al someter a chicas jóvenes que todavía están en proceso de desarrollo anatómico y fisiológico a los requisitos del deporte de alta competencia. Aumento de los niveles de prolactina. Al aumentar los niveles de prolactina en el organismo de la mujer, aumentan también los niveles de dopamina que son necesarios para neutralizar esa prolactina. Esto influye de manera negativa en la producción de la hormona liberadora de la gonadotrofina por parte del hipotálamo, provocando todo esto alteraciones del ciclo menstrual. Tal vez hay algunos conceptos acá a los cuales no estamos muy acostumbrados, pero lo importante que teníamos que saber es que una amenorrea aumenta los niveles de prolactina y esto trae consigo que se provoquen alteraciones en el ciclo menstrual. Se los dije de otra forma más fácil de entender. El estrés también, el estrés por el entrenamiento o el estrés por la competición es un factor de gran influencia en las alteraciones del ciclo menstrual. No es nuevo lo que estoy diciendo. El ejercicio físico intenso, realizar ejercicio físico de alta intensidad, tiene influencia sobre el ciclo menstrual, provocando los siguientes trastornos hormonales. Hay un acortamiento de la fase lútea, hay una alteración en la secreción de la hormona luteinizante y puede provocar bajos niveles de estrógeno. Estos términos, fase lútea, hormona luteinizante, estrógenos, los vamos a profundizar un poquito más adelante de esta disertación. Y el bajo peso se asocia clínicamente con la amenorrea debido a que tanto el peso absoluto de los deportistas como los cambios bruscos que suceden en el peso corporal influyen de manera directa en el ciclo menstrual y puede traer consigo también algunos que otros trastornos. Revisando
revisando bastante bibliografía, encontramos algunos conceptos que queremos compartir. Algunos ya los van a ir leyendo ustedes en la filmina. Primeramente, quiero plantear que aunque los efectos de la menstruación varían mucho de una mujer a otra, y por más que las limitaciones durante este periodo puedan parecer en ciertos casos escasa, el rendimiento físico de la mujer puede verse condicionado de forma muy importante. Es relevante conocer la relación entre menstruación y deporte. El ciclo tiene una duración media de 28 días aproximadamente, aunque hay diferencias según cada mujer. Esto lo vamos a decir muchas veces, muchísimos, que hay que tener en cuenta cada una de las características del organismo de la mujer a la hora de entrenar, a la hora de planificar, sobre todo el entrenamiento de las capacidades condicionales y coordinativas. Comienza con una menstruación, el ciclo menstrual comienza con una menstruación y finaliza con el inicio de la siguiente menstruación. Esto es lo que se conoce como el ciclo. Ahí da lugar a un nuevo ciclo. Sus otras fases del ciclo, además de la menstruación, son 3, según algunos autores: fase folicular, fase ovulatoria, fase lútea, aunque algunos plantean que identifican bien la fase folicular de la fase lútea y encasillan la ovulatoria como un momento que sucede exactamente en la mitad o que diferencia la terminación de la fase folicular y el inicio de la fase lútea. Durante este tiempo se produce una variación en la cantidad de hormonas que libera el cuerpo, que libera el organismo, principalmente estrógeno y progesterona, que determinarán la idoneidad de la actividad física. Aclaro, no quiere esto decir que solo estrógeno y progesterona liberan. Los ovarios y el proceso no son las únicas hormonas. Hay otras, pero sí son las hormonas más importantes que pueden incidir en el rendimiento, en la eficiencia del deporte o de la actividad física. La duración del ciclo menstrual, ya lo dijimos anteriormente, vamos a reafirmarlo, suele ser de unos 28 días, aunque puede oscilar entre 20 y 40 según la persona. Hay quien la tiene un poquito más corto el ciclo, otros se le alarga un poco más. Al ser un ciclo, no tiene un principio y un final, sino que los cambios son graduales, pero se suele empezar a contar el ciclo desde el primer día de la menstruación. El ciclo se divide en 2 grandes fases, ya explicamos, la fase folicular y la fase lútea, que están separadas por un periodo muy corto, aproximadamente es alrededor del día 14 del ciclo de 28 días, que se denomina ovulación, que es donde se produce la ovulación. Los primeros días de la fase folicular se está produciendo la menstruación, que suele durar entre 2 y 5 días. En el ciclo menstrual participan, como vemos en esta imagen, hormonas. Allá aparecen los estrógenos, la progesterona, pero también participa la hormona estimulante del folículo, que es la FSH, y la hormona luteinizante, que es la LH.
nosotros nos centraremos solamente en los estrógenos y progesterona porque son las que están más directamente relacionadas con el rendimiento. Las dos, estrógeno y progesterona, son secretadas por el ovario, pero tienen características distintas. A grandes rasgos, los estrógenos son anabolizantes y la progesterona está más relacionada con el catabolismo, es decir, es una hormona principalmente catabólica. Según los resultados de muchas investigaciones a las que tuvimos la oportunidad de revisar, leer durante la bibliografía a la que tuvimos acceso, la duración del ciclo menstrual al parecer no se ve afectada en comparación con las jóvenes y mujeres que no practican deporte. La duración más común del ciclo menstrual, reitero, en una población general es de aproximadamente 28 días, con algunas que otras desviaciones, hasta de 7 días puede estar la desviación estándar de ese ciclo según una población común. En las deportistas, y acá sí me detengo, acá voy a hablar de las deportistas, los ciclos con 28 días, según investigaciones realizadas, se observan en un 60% de los casos. El 60% de las deportistas tiene ciclos de 28 días. El 28% de las deportistas tiene ciclos de 21 días. Y entre el 10 y el 12% de las atletas que practican deporte de alto rendimiento, su ciclo menstrual oscila entre 30 y 35 días. Son datos bibliográficos extraídos de investigaciones que sencillamente quise compartir con ustedes. Vamos a adentrarnos en las dos grandes fases. Primeramente, fase folicular, que va desde el día 1 del ciclo hasta el día 13 del ciclo aproximadamente. ¿Qué pasa con los estrógenos en esta fase? Durante esta fase, los niveles de estrógeno van aumentando progresivamente hasta llegar a su máximo el día 14, que es donde se produce la ovulación. Al tener niveles más bajos de estrógeno, favorece la utilización de la energía rápida. Es decir, se recurre al ATP. El ATP es el trifosfato de adenosina, que es el instrumento bioquímico que sirve para almacenar y utilizar la energía, y al glucógeno muscular. Por tal motivo, ante esto que dije anteriormente, surgen algunas recomendaciones dentro de la fase folicular. Se pueden realizar series de alta intensidad de intervalos cortos, tales como entrenamientos con pesas o cambios de ritmo. Se ven favorecidos por el uso de glucógeno. Otra recomendación: la asimilación de la carga del entrenamiento es más elevada en esta fase. Por tal motivo, los intervalos de descanso durante esta fase no deberían ser mayores de 3 minutos. Los estados de ánimo son favorables y también el volumen de oxígeno máximo en sangre. En esta etapa se aprovecha para realizar ejercicios multiarticulares a una intensidad más elevada, y el trabajo cardiovascular puede ser de intensidad media. Todos estos son sugerencias o recomendaciones
que fueron extraídas de investigaciones que se han realizado en muchísimos años. En este periodo me sigo refiriendo a la fase folicular, según muestra la filmina, que ocurre entre el día 1 y el 13 del ciclo antes de llegar a la ovulación. En este periodo, las deportistas poseen una mayor capacidad de trabajo y una mejor recuperación. Reitero, en la fase folicular, las deportistas poseen una mayor capacidad de trabajo y una mejor recuperación, parámetro que se incrementa conforme aumenta el estrógeno, por lo cual se logra un óptimo rendimiento deportivo que permite aumentar la intensidad y la duración de los entrenamientos, los cuales van a ser asimilados de la mejor manera. Vamos a la fase lútea. Pasó la ovulación, se desarrolla en la segunda mitad del ciclo, oscila entre los días 16 al 28. Se plantea una pequeña división en esta fase. La primera finaliza sobre el día 24, quiere decir del 16 al 24 aproximadamente. En ella se mantiene un adecuado rendimiento deportivo que es favorecido con la presencia del estrógeno que viene del momento del día 14 aproximadamente en la ovulación, estrógenos que se vienen arrastrando de la fase anterior, de la fase folicular. Ya en esta primera etapa de la fase lútea, reitero, entre los días 16 y 24, se mantiene ese adecuado rendimiento deportivo que es favorecido por la mantención de la presencia del estrógeno y también por el aumento de la progesterona que empiece a aparecer secretada por el ovario. Ambas hormonas juntas son determinantes en el desempeño de los deportistas, porque aumenta la fuerza, la resistencia y la velocidad. Los ejercicios que priorizan estas características son ideales para entrenarlos en este momento. En la segunda fase de la fase lútea, es decir, entre el día 24 y el 28, sí que se puede notar la influencia del ciclo menstrual en la actividad deportiva. Todo tiene que ver con la preparación del cuerpo para el embarazo. La progesterona se encuentra en gran cantidad en el organismo en estos días, entre el 24 y el 28, al tiempo que ya disminuye la presencia del estrógeno. Algunos síntomas que podemos encontrarnos motivados por los cambios hormonales en esta etapa, porque no es menos cierto que se habrán dado cuenta que los cambios hormonales son constantes y sistemáticos. Bueno, pues algunos síntomas que se pueden aparecer motivados por los cambios hormonales son la retención de líquido, el aumento de las pulsaciones, frecuencia cardíaca, el aumento de la presión arterial, cambios en el estado de ánimo, hay mayor apatía, hay mujeres que muestran mayor irritabilidad, pueden aparecer posibilidad de problemas gástricos, hay un aumento en la temperatura basal, aumento en la temperatura basal, y aquí hay que tener mucho cuidado con la deshidratación, por eso hay que tomar mucho más agua. Iba a decir líquido, pero hay que tomar mucho más agua. No es lo mismo otro tipo de líquido que el agua. En esta etapa también hay una mayor sensación de fatiga y de cansancio.
Y son recomendables, por tal motivo, ejercicios cardiovasculares al ritmo constante. Llámese, pongo ejemplos, caminatas largas, carreras de intensidad moderada, natación, ciclismo, no ejercicios donde haya cambios bruscos del ritmo. Pasando a la siguiente filmina, que se denomina ovulación, que como ya sabemos es un momento que está dentro de la fase folicular y la fase lútea, que lo divide aproximadamente en el día 14, se produce en la mitad del ciclo, en torno a ese día, y puede durar unos 3 días aproximadamente, pero hay un momento en que se produce el pico de rendimiento. Este es el punto máximo del rendimiento y de mayor fuerza en la mujer, gracias a la cantidad de estrógenos presentes en el organismo. No obstante, tras el día 14, el estrógeno empieza a disminuir, se produce el aumento progresivo de la progesterona, ya lo veíamos anteriormente, antes de iniciarse la siguiente fase. La progesterona tiene efectos en el cuerpo como una mayor laxitud muscular, lo que produce que los músculos no tengan la tensión y la rigidez para los ejercicios de fuerza. Durante estos días tenemos el nivel de estrógenos en los máximos, por lo que no son los días que más fuerza tenemos. El momento para realizar la actividad física es idóneo, me refiero a la ovulación. Y los entrenadores priorizan entrenamientos de máxima intensidad. Hay que tener en cuenta una cierta prudencia con el objetivo de evitar lesiones, especialmente cuando la progesterona alcance su máximo valor en la siguiente etapa. Me refiero a la fase lútea. Son los días que más probabilidades existen de lesionarse, por lo que es muy importante prestar especial atención a realizar buenas entradas en calor, buenos calentamientos y, muy importante, a realizar buenos estiramientos y excelentes ejercicios de flexibilidad. El cuerpo de la mujer está en su mejor momento en la ovulación para el desempeño deportivo, ya que la fuerza es elevada y la carga hormonal permitirá un mejor desarrollo de la actividad y un óptimo rendimiento. Les pongo algunos ejemplos de efecto de las hormonas, más bien para reafirmar lo que veníamos hablando anteriormente, pero en esta filmina ya un poco más resumido y concentrado en el conocimiento. Existen cambios hormonales. En esta gráfica puede ver 2 de las hormonas que cambian de nivel a lo largo del ciclo. Los estrógenos, que son los encargados de hacer madurar el óvulo. Además, el nivel de estrógeno influye en el metabolismo de las grasas y del colesterol, por lo que nuestro cuerpo consume, muy importante, más o menos grasas al hacer deporte, dependiendo de los niveles de estrógenos que tenemos o que tenga la mujer. Y por lo tanto, depende también del momento del ciclo en el que se encuentra la atleta. Un alto nivel de estrógenos hace que tengamos más fuerza. Estoy reafirmando conceptos. Hace que tengamos más fuerzas o que la mujer tenga más fuerzas en los primeros días del ciclo. Cuando el nivel de estrógeno baja, se puede experimentar cambios de humor y de irritabilidad. En otro término, la progesterona, que es la encargada
de que crezca el revestimiento del útero cuando los niveles de progesterona son altos y los de estrógenos son más bajos, el rendimiento deportivo baja un poco porque la mujer a cambio quema grasas con más facilidad. ¿Qué pregunta? Un poco reiterativa, pero necesaria. ¿Se puede realizar ejercicio físico cuando se tiene la menstruación? En gran parte de las situaciones, estar menstruando no tiene que ser un inconveniente para la realización de cualquier tipo de actividad. Si bien es cierto que la pérdida de sangre menstrual acompañada de cambios hormonales, mejor o peor llevados por cada mujer, cada uno es un mundo aparte, sí que puede tener una cierta influencia positiva o negativa en la práctica deportiva. Cabe destacar que el rendimiento deportivo no se ve mermado durante la regla, no se ve mermado durante la menstruación, pues ya ha ocurrido, hay muchos ejemplos, que mujeres en periodo de menstruación han ganado medallas de oro en Juegos Olímpicos, incluso han implantado récords mundiales en ese momento. Por otro lado, la práctica de actividad física y es muy saludable debido a que algunos trastornos de la menstruación pueden reducirse gracias al deporte y debido a una mayor vascularización, la pesadez de las piernas y de la pelvis debido a la congestión capilar también disminuye. Hay como una liberación favorable en el organismo de la mujer. Este proceso hace disminuir los niveles de estrógenos y progesterona. El cuerpo se deshincha, se pierde el líquido acumulado. En este periodo también sucede que debido a la pérdida de sangre se pierde también hemoglobina. Ojo, no es menor este detalle. La pérdida de hemoglobina produce una menor recepción de oxígeno en los músculos. Esto hace que no sea demasiado adecuado la realización de actividades deportivas que requieran una mayor demanda de oxígeno. Entonces acá los que planifican el entrenamiento deportivo, entrenador, preparador físico o quien sea, tendría que tener en cuenta este detalle. Por ejemplo, salir a correr durante horas no sería lo más aconsejable. Pero si el cuerpo de la mujer está listo para realizar ejercicio algo más intenso, en sesiones más cortas que no requieran tanta demanda de oxígeno. Son solo ítems, son solo sugerencias, son solo comentarios. Recuerden que lo que estamos persiguiendo es única y exclusivamente motivarlos y despertar el interés para que investiguen sobre estos temas que estamos hablando. Es cierto que como conclusión queremos destacar que este proceso es en general y común para todas las mujeres. Pero como ya avisamos al principio y dijimos en varias oportunidades, cada mujer es diferente y cada cuerpo reacciona diferente. Por ello, es muy importante y hasta necesario saber escuchar el organismo en cada momento. Aunque hay que tener presente que en el caso de las mujeres deportistas, el ciclo menstrual suele tener menos consecuencias en la mayoría de los casos
ya que la actividad física disminuye en gran medida los efectos y los cambios durante el ciclo menstrual. ¿Se debe tener en cuenta el ciclo menstrual a la hora de planificar una sesión de entrenamiento? Esto sí que es en extremo redundante, pero vuelve a ser importante. Ya como a modo de conclusión, empezando como a concluir esta charla. Es necesario de saber, conocer, que cuando la mujer puede padecer reglas dolorosas o menstruaciones complicadas que impiden o dificultan la práctica de la actividad física, en este caso se debe planificar descansos y se deberá adaptar cada sesión y programa de entrenamiento a las necesidades individuales de la mujer. En caso de ser posible, se debe tener en cuenta la periodicidad del ciclo menstrual a la hora de competir. Y cuando hablo de la periodicidad del ciclo menstrual, me refiero a las características de la historia menstrual de la mujer y cómo oscilan la influencia de las hormonas durante todo el ciclo. La mujer que escucha su cuerpo sabrá de forma natural si debo o no en ese momento practicar ejercicio. Esto hay que compartirlo. Esto hay que dialogarlo. No estoy diciendo, para que no se malinterprete, que el entrenador y el preparador físico tienen que entrenar lo que el atleta decida. Hay que conocer en qué momento del ciclo se encuentra para, en función de eso y conociendo cómo reacciona el organismo de ese atleta de acuerdo a los diferentes momentos del ciclo menstrual, poder planificar, sobre todo desde el punto de vista físico, no tanto técnico y táctico, desde el punto de vista físico, qué capacidad condicional y o coordinativa es importante realizar en ese momento. Cuando la mujer más conoce su cuerpo, mejor se siente, mejor se corre, mejor se nada, mejor se pedalea, mejor se juega al básquet, más efectividad existe. Si yo hubiera empezado por esta gráfica, capaz que con esta filmina yo hubiera podido exponer todos mis criterios de lo que perseguía. Es necesario profundizar los estudios sobre las diversas particularidades de la función menstrual de las deportistas para una mejor planificación del proceso de entrenamiento deportivo, con el fin de poder combinar exitosamente las victorias deportivas con la felicidad de la maternidad. El entrenador necesita saber cuál es la duración del ciclo menstrual de sus deportistas, puesto que de esta manera se puede calcular el número de días favorables, bien entre comillas, para la capacidad de trabajo durante el año y mejorar el proceso de entrenamiento deportivo, que como todos sabemos, el entrenamiento deportivo es un proceso pedagógico y científico. Por tal motivo, pude resumir todo lo que hablamos en 4 conclusiones, sin orden de importancia, por eso no están enumeradas, donde concluyo diciendo que es determinante para los entrenadores y preparadores físicos el conocimiento de la historia menstrual de sus atletas, así como el autoconocimiento de su cuerpo por parte de las atletas que practican actividad física.
la planificación de la preparación en las mujeres se debe diferenciar independientemente de la actividad física o deporte al que nos estamos refiriendo, se debe diferenciar no solamente de la de los hombres, sino también se debe diferenciar esa planificación entre las mismas mujeres, teniendo en cuenta las características del ciclo menstrual de cada una. Otra conclusión, las mujeres poseen ligeramente, esto es interesantísimo, mayor cantidad de hormonas de crecimiento y responden un poco mejor al ejercicio físico que los hombres. Bueno, pero ¿qué hago con esto? Nada, esto estoy reafirmando que hay que planificar diferente a los hombres. Y existen modificaciones. Esto fue lo primero que yo les planteé cuando empecé la charla. Y ahora concluyo con esto mismo. Existen modificaciones que afectan la capacidad de la mujer para el ejercicio físico a todo lo largo del ciclo menstrual. Reiterando que cuando hablamos de ciclo menstrual nos referimos al proceso aproximado de 28 días y en lo absoluto al momento de la menstruación. En todo este ciclo menstrual debemos conocer cómo reacciona la mujer durante la menstruación, durante las diferentes fases, durante el momento de la ovulación, para saber cómo vamos a planificar los diferentes desarrollos, capacidades condicionales, coordinativas y, ¿por qué no?, la parte del trabajo de grupo o el trabajo grupal en un equipo deportivo. Hay una realidad. Trato de concluir como empecé. Haber tenido la posibilidad en mi país de trabajar como entrenador de baloncesto en el sexo femenino a un nivel importante. Haber tenido la posibilidad de aprender muchísimo en el trabajo con el básquet femenino. Haberme motivado muchísimo investigación de esta naturaleza, teniendo en cuenta que dedicamos algunas investigaciones cuando estudiamos el doctorado en ciencias pedagógicas en mi país de origen, donde el tema de la investigación se refería específicamente a cómo entrenar las diferentes capacidades condicionales y coordinativas en las diferentes fases del ciclo menstrual. Haber tenido la posibilidad de en el tiempo seguir motivado por este tema tan, lo llamo yo, tan profundo, tan necesario, y con mucho respeto me atrevo a decir que hoy no se está tomando todo lo que se debería tomar en cuenta para entrenar en las mujeres. Es que me atreví, es un atrevimiento, compartir con ustedes estos conocimientos, estos conceptos, esta forma de ver las cosas, estas ideas, estas formas de trabajo. Mi único objetivo es que esto funcione como un disparador. Disparador que los motive no solo a las atletas a saber su cuerpo, sino a los entrenadores que trabajan con el sexo femenino y por sobre todas las cosas a los preparadores físicos para poder realizar una planificación acorde y poder obtener realmente el fruto que se desea con un entrenamiento deportivo, como proceso pedagógico y científico. A los que me vieron, les agradezco enormemente la atención. Reitero, espero que les sirva para algo. Les dejo mi contacto,
le dejo mi correo electrónico. No digo que para evacuar dudas, porque lo más importante sería poder establecer un feedback, un ida y vuelta a los que realmente le interese hablar de los temas. Muchísimas gracias por haberme escuchado y seguro nos vamos a seguir viendo en una próxima oportunidad.